Prepárense para una historia que los dejará sin aliento. Si amas el drama, la intriga y los giros inesperados de la vida, asegúrate de darle a me gusta a este video y suscríbete al canal. No querrás perderte cómo se desarrolla el destino de nuestros personajes. ¿Qué sucede cuando la mujer que descartaste, a la que llamaste simple, sin ambición y una carga que te frenaba, aterriza en una vida que tú solo podías soñar? Alejandro Torres creía tenerlo todo. Una oficina de lujo, un sueldo de 7 cifras y una nueva y deslumbrante esposa trofeo. Desechó a su novia de la universidad, Carmen Beltrán, convencido de que había mejorado en todos los sentidos. La vería por última vez en un evento corporativo que consideraba la cúspide de su éxito, solo para descubrir que el hombre callado y discreto que la acompañaba no era solo su nueva pareja. Él era el único dueño de toda la compañía a la que Alejandro había dedicado su vida, y la venganza estaba a punto de servirse. No caliente y ruidosa, sino fría, silenciosa y absolutamente devastadora. Esta es la historia de cómo un hombre que pensó haber alcanzado la cima fue empujado desde el pico por el fantasma de una vida que abandonó tan descuidadamente. Dale a me gusta, ahora si estás listo para un viaje inolvidable. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte otra historia tan poderosa. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Capítulo 1. El punto de ruptura. El aire en el minimalista apartamento de millones de euros se sentía delgado y estéril, muy parecido a la conversación. Alejandro Torres se ajustó los puños de su camisa de sastre, el tejido impecable en marcado contraste con los bordes deshilachados de sus 14 años de relación con Carmen. Simplemente ya no funciona, Carmen, dijo, su voz teñida de una finalidad practicada y casi aburrida. Evitó mirarla a los ojos, observando en cambio a través del ventanal, que iba del suelo al techo, la brillante extensión de Madrid, que se extendía abajo. Esta vista, este apartamento, esta vida, él se lo había ganado. Y Carmen, en sus vaqueros gastados y una simple camiseta gris, ya no encajaba en el cuadro. Carmen se aferró a una taza de té tibio, con los nudillos blancos. Su corazón era una piedra fría y pesada en su pecho. 14 años, Alejandro. Eso no es algo que simplemente decides que no funciona, como un electrodoméstico defectuoso. No seas dramática, se burló, girándose finalmente para mirarla. Su mirada la recorrió, y ella pudo sentir cómo catalogaba sus defectos percibidos. La falta de maquillaje, su cabello recogido en una simple coleta, la ausencia de etiquetas de diseñador. Queremos cosas diferentes. Yo tengo metas, ambiciones. Estoy a punto de ser nombrado director general senior en Capital Apex. Necesito una pareja que complemente eso, alguien que prospere en ese mundo. Las palabras tácitas flotaron en el aire entre ellos. Alguien que no seas tú. Carmen había sido una estrella en ascenso en el mundo de la historia del arte. Pero a medida que la carrera de Alejandro en las finanzas comenzaba su ascenso meteórico, las exigencias crecieron. Ella se había retirado voluntariamente, posponiendo sus propias ambiciones para apoyar las de él. Así que todo este tiempo, dijo, su voz temblando ligeramente, las cenas que organicé para tus clientes, los fines de semana que pasé sola mientras estabas de viaje, la carrera a la que renuncié, ¿eso fui yo frenándote? Éramos niños cuando nos conocimos, dijo él con desdén, agitando una mano como si espantara una mosca molesta. Hemos crecido. Mi vida se mueve en una dirección determinada, y la tuya, bueno, es estática. Estás cómoda. Te falta impulso. Carmen, eres feliz con tus libros y tu tranquila vida. No hay nada de malo en eso, pero no es suficiente para mí.
Ese fue el golpe más profundo. Él había tomado su contentamiento, la paz que ella había cultivado en los pequeños espacios que él le permitía, y lo había convertido en un defecto de carácter. El divorcio fue un asunto brutal y eficiente. Alejandro fue generoso, les dijo a todos. Le permitió quedarse con la modesta cuenta de ahorros que habían comenzado y la mitad del capital de la venta de su primera casa, una miseria en comparación con la fortuna que él había amasado. El apartamento, la colección de arte que ella había curado, todo era suyo. El día final, mientras Carmen empacaba sus últimas pertenencias en cajas de cartón, Alejandro entró con Silvia, una mujer que parecía haber sido ensamblada en un laboratorio con el propósito específico de ser la novia de un multimillonario. Silvia era todo cabello rubio, dientes imposibles y un vestido que costaba más que el primer coche de Carmen. Alejandro, cariño, ronroneó Silvia, ignorando a Carmen por completo. ¿Estás seguro de que quieres dejar ir este cuadro? Los colores son un poco apagados. Alejandro se rió, un sonido que hizo que el estómago de Carmen se encogiera. Lo que quieras, nena. Podemos redecorar todo. Un comienzo completamente nuevo. Carmen se quedó inmóvil, con una caja de libros en sus brazos. Miró a Alejandro y vio a un completo extraño. La calidez en sus ojos había sido reemplazada por un brillo frío y metálico. No dijo una palabra. Simplemente giró, salió del apartamento y no miró atrás. Su nuevo apartamento era pequeño, en un barrio de Valencia, con más carácter que glamour. Los primeros meses fueron una mezcla de pena silenciosa. El silencio era lo más ruidoso. No había cenas de clientes de última hora que preparar, ni trajes que recoger de la tintorería, ni ego que gestionar. Solo estaba ella. Un martes lluvioso, mirando las paredes en blanco de su apartamento, se encendió una chispa. Ella merecía más que esta tristeza silenciosa. Merecía estar rodeada de belleza, del tipo que ella entendía. Tomó la generosa liquidación de Alejandro e invirtió en sí misma. Inició un pequeño negocio de asesoría de arte unipersonal desde la mesa de su comedor. Lo llamó Curaduría Beltrán. Cada éxito, por pequeño que fuera, era un ladrillo colocado en los cimientos de su nueva vida. Ella no seguía la vida de Alejandro, pero era imposible evitarlo. Él era una característica habitual en las páginas de Sociedad, siempre fotografiado con Silvia. El magnate financiero Alejandro Torres y la socialité Silvia deslumbran en la gala de ópera. Pero mientras colgaba la última pieza de arte en la casa de un cliente, un vibrante abstracto que dio vida a toda la habitación, sintió una satisfacción que ninguna foto de Sociedad podría capturar. Estaba construyendo algo real, algo suyo, y apenas estaba comenzando. Pregunta interactiva. ¿Crees que Carmen se arrepintió de haber renunciado a su carrera por Alejandro? ¿O crees que esa renuncia fue el detonante de su verdadera libertad? Deja tu opinión en los comentarios abajo. Capítulo 2. El ascenso silencioso. Javier Cruz se movía por el mundo como un fantasma. Era una de las pocas personas en el planeta cuya riqueza era tan vasta que le proporcionaba el único lujo que nadie más podía comprar: la verdadera anonimidad. Poseía navieras, incubadoras de tecnología, vastas extensiones de bienes raíces y una cartera de firmas de capital privado, una de las cuales era una empresa de rendimiento medio en la que apenas pensaba, llamada Capital Apex Inversiones. Su nombre no estaba en ningún edificio. No concedía entrevistas. Su holding, Cruz Global, era un nombre susurrado en los escalones más altos de las finanzas. Su pasión era el arte.
Coleccionaba porque era lo único que silenciaba el ruido de su vida. Se enteró de Carmen Beltrán a través de una fuente de confianza, el director de un importante museo, para quien Javier era un donante importante, aunque anónimo. «Hay una mujer», había dicho el director, Carmen Beltrán. Era brillante, una de mis mejores alumnas. Desapareció por un matrimonio, pero está de vuelta. Tiene el ojo. No solo ve un cuadro, ve el alma detrás de él. Encuentra historias, no solo activos. La palabra historias despertó el interés de Javier. Estaba cansado de los comerciantes que solo hablaban de récords de subastas. La primera vez que Carmen conoció a Javier fue en una pequeña cafetería, a medio camino entre su apartamento y su discreta oficina. Ella esperaba a un magnate pomposo y anciano. El hombre que se puso de pie para saludarla era todo lo contrario. 40 y tantos, con ojos amables e inteligentes. Llevaba un suéter de cashmere sencillo y vaqueros oscuros. Había un aura de quietud en él, un marcado contraste con la energía frenética de Alejandro. «Señorita Beltrán, soy Javier Cruz. Gracias por reunirse conmigo. Por favor, llámame Carmen». Su conversación no fue sobre dinero. Él quería saber qué la apasionaba. Ella se encontró hablando durante una hora, con un entusiasmo que no había sentido en años. Habló de los maestros españoles, de la dignidad silenciosa de un Sorolla. Él escuchó. De verdad. No la interrumpió. No revisó su teléfono. «Estoy buscando una pieza», dijo. «Algo para mi estudio personal. Es una habitación tranquila. Quiero que el arte refleje eso. No el silencio, sino una contemplación tranquila. ¿Puedes ayudarme a encontrar eso?» Su relación se desarrolló a través de visitas a galerías y largas conversaciones con café. Él era un rompecabezas que ella disfrutaba resolviendo lentamente. Evidentemente, era un hombre de inmensos recursos, pero no había ostentación. Su reloj era elegante, pero no llamativo. Hablaba de viajes de negocios a Singapur y Zúrich tan casualmente como Alejandro hablaba de un fin de semana en la costa. Nunca mencionó su empresa o su posición. Ella se abrió a él. Le contó sobre su carrera académica abandonada, la lenta erosión de su confianza durante su matrimonio y la tranquila alegría que estaba encontrando al reconstruir su vida. «Me dijo que me faltaba impulso», confesó una tarde. Vio mi contentamiento como una debilidad. Javier permaneció en silencio por un momento. «El contentamiento no es lo opuesto al impulso», dijo finalmente, con voz suave. «Es el combustible. Un hombre que necesita el caos constante para sentirse vivo es un hombre que huye de sí mismo. Una persona que puede encontrar la paz en una habitación tranquila. Esa es una persona que ya ha ganado». Sus palabras la envolvieron. Por primera vez vio su propia naturaleza no como una desventaja, sino como una fuerza. Una noche, él la invitó a cenar a su casa. Era un ático impresionante que ocupaba toda la planta superior de un edificio histórico. El espacio era una obra maestra de lujo discreto. Había un pequeño Goya, un boceto de Dalí, un impresionante tapiés. «Esto es extraordinario, Javier», susurró ella, llena de asombro. «Es solo mi hogar», dijo él. «Es donde vengo a estar tranquilo». Fue en ese momento, con el sabor del buen vino en sus labios y el cómodo silencio entre ellos, que Carmen se dio cuenta de que se estaba enamorando. No era la pasión frenética de su juventud con Alejandro. Era una corriente lenta y profunda, una sensación de volver a casa. Ella comenzó a gestionar toda su colección, con un presupuesto que la mareaba. Sus instrucciones eran siempre las mismas. «Compra lo que es importante, Carmen. Compra las historias que necesitan ser contadas». Una noche, acurrucados en el sofá, Javier estaba revisando unos documentos en una tableta. «Solo una revisión rutinaria del tercer trimestre para una de nuestras adquisiciones»,
murmuró. Una firma de capital privado que compramos hace unos años. Son un poco agresivos para mi gusto, pero ofrecen buenos números. Su junta directiva está presionando por un gran acuerdo de fusión y adquisición. Su principal ejecutivo está ansioso, un verdadero tiburón, al parecer. ¿Cómo se llama la firma?, preguntó ella distraídamente. Capital Apex Inversiones, dijo él. El nombre la golpeó como un impacto físico. Apex Capital, la compañía de Alejandro, la compañía por la que ella había sacrificado su matrimonio, la compañía donde él era un tiburón. Ella miró el perfil de Javier, este hombre amable y tranquilo, que ahora era todo su mundo. Él hablaba de la firma de Alejandro como un activo menor, una línea en un balance. Él deslizó la pantalla de nuevo. Apareció una cadena de correos electrónicos. Ella vio el nombre Alejandro Torres en el campo de para de un memo. Las piezas encajaron con una claridad horrible y vertiginosa. Javier no solo era rico, no solo era exitoso. Él era el jefe de Alejandro. No solo su jefe, sino la autoridad máxima, la mano invisible, el dios en la máquina. El universo, al parecer, tenía un sentido del humor perverso. Todo este tiempo, Alejandro había estado escalando una escalera, luchando por llegar a la cima, desesperado por la aprobación de un hombre que nunca había conocido. Y ese hombre ahora se estaba quedando dormido en el sofá, con la cabeza en el regazo de la mujer que Alejandro había tirado a la basura. Ella sintió una calma extraña y escalofriante. El drama que él había escrito para sus vidas, donde él era el héroe conquistador, y ella, el prólogo olvidado, estaba a punto de tomar un giro que él nunca podría haber imaginado. Y el telón estaba a punto de levantarse. Si te ha impactado este giro del destino, deja un corazón en los comentarios. ¿Crees que Carmen debería haberle contado a Javier su pasado con Alejandro antes? Comparte tu opinión con nosotros. Capítulo 3. La gran entrada. Alejandro Torres se sentía invencible. Estaba al borde del acuerdo que consolidaría su legado en Capital Apex. Durante 6 meses, había estado liderando la adquisición hostil de una pequeña pero brillante firma de biotecnología llamada Biogenetics. Era una campaña despiadada y agresiva. Este era el acuerdo que finalmente le daría el título de Director General Senior y el respeto que anhelaba. Su vida con Silvia era exactamente como él la había diseñado. Silvia era el accesorio perfecto, hermosa y vacía. Sin embargo, a veces, en la oscuridad de la noche, se colaba una punzada de inquietud. Recordaba una época en la que conversar significaba debatir sobre arte o filosofía con Carmen hasta las 2 de la mañana, sus ojos encendidos por la pasión. Él desterró el pensamiento. Esta era la vida mejor. Una noche, él y Silvia cenaban en El Espejo, un restaurante de 3 estrellas Michelin. Estaba celebrando una victoria preliminar. Por nosotros, dijo, levantando su copa de Burdeos añejo, y por mi nuevo reino. Silvia se rió, haciendo tintinear su copa contra la de él. Vi la pulsera de diamantes más divina en Cartier, cariño. Se vería perfecta con mi vestido para la gala de Apex. Alejandro apenas la escuchó. Sus ojos se habían desviado por el opulento comedor y se habían congelado. Allí, en una mesa apartada, estaba Carmen, pero no era la Carmen que él recordaba. La mujer cansada y derrotada del apartamento se había ido. Esta Carmen estaba radiante. Llevaba un vestido de seda verde esmeralda, sencillo pero exquisitamente cortado, que resaltaba la calidez de su piel. Estaba riendo, un sonido genuino y desinhibido que parecía llenar el espacio a su alrededor. Y el hombre con el que estaba... Alejandro entrecerró los ojos. No lo reconoció. Llevaba un traje discreto y caro.
Su atención se centraba únicamente en Carmen. Había una intimidad entre ellos que hablaba de algo profundo y real. Sintió una punzada de celos caliente y desconocida. Era absurdo. Él tenía a Silvia. Tenía todo. Entonces, ¿por qué la visión de su exesposa estática, luciendo tan vibrantemente feliz, se sentía como un insulto personal? ¿Quién es esa?, preguntó Silvia, siguiendo su mirada. ¿Es tu ex? Dios, ¿qué lleva puesto? No es nadie, espetó Alejandro, volviendo la atención a su plato. Pero su apetito había desaparecido. Vio al hombre poner una mano sobre la de Carmen, su toque suave y posesivo. Vio la forma en que Carmen lo miraba con una adoración que una vez había reservado solo para Alejandro. Él se dijo a sí mismo que no importaba. Probablemente estaba saliendo con algún profesor aburrido. La gala anual de Capital Apex Inversiones era el evento de la temporada en el mundo financiero. Era una noche de pura autofelicitación, y para Alejandro era su coronación. «Esto es todo, Silvia», dijo, ajustándose la pajarita en el espejo de su ático. «Esta noche, todos verán quién dirige esta ciudad». Carmen inicialmente había rechazado la invitación de Javier a la gala. Javier había sonreído. «Lo sé, y prometo que solo nos quedaremos una hora, pero esta es inevitable. La Junta me ha estado rogando que haga una aparición durante años. Y», añadió, con los ojos brillando, «van a entregar un premio al negociador del año, y se espera que yo lo presente. Necesito a mi hermosa pareja allí para apoyarme». Ella cedió, con un nudo de pavor y anticipación formándose en su estómago. Capital Apex, negociador del año. Tenía que ser Alejandro. El universo no solo era humorístico, era un dramaturgo cruel y brillante. Eligió su vestido con cuidado. Era un impresionante vestido de seda azul medianoche, elegante y poderoso. Mientras se miraba al espejo, apenas reconoció a la mujer que la miraba. Esta no era la exesposa ratona de Alejandro. Esta era una mujer que sabía su propio valor. Una mujer que estaba al lado de uno de los hombres más poderosos del mundo. La gala se celebró en el gran salón de baile del hotel más lujoso de la ciudad. Alejandro estaba en la entrada, disfrutando de las felicitaciones de sus colegas. «Una obra maestra, Torres», rugió su jefe directo, Roberto Márquez, dándole una palmada en la espalda. «La adquisición de Biogenetics será estudiada durante años. El hombre de Cruz Global estará muy complacido». Alejandro se pavoneó. «Solo hago mi trabajo, Roberto». Fue entonces cuando un silencio se apoderó de la sala. Las cabezas se giraron hacia la gran entrada. Javier Cruz había llegado. Se movía con la misma gracia tranquila, pero en este contexto, se magnificó en un aura de inmenso poder. La multitud se abrió para él, como por una fuerza invisible, y en su brazo, luciendo serena e increíblemente hermosa, estaba Carmen. La copa de champán de Alejandro se le escapó de los dedos, haciéndose añicos en el suelo de mármol. El sonido se perdió en el jadeo colectivo de la sala. Él se quedó mirando. Su mente se negó a procesar lo que sus ojos veían. Era como ver chocar dos mundos, dos narrativas que nunca deberían haberse cruzado. Carmen, con el hombre del restaurante, y todo el mundo lo miraba a él. No con admiración, sino con un asombro creciente y horrorizado. El hombre que había sido un fantasma, una leyenda, la fuente última de poder en su mundo, estaba aquí, y su exesposa estaba en su brazo. «Alejandro, ¿qué está pasando? ¿Quién es ese hombre?», preguntó Silvia, con el agarre en su brazo apretado. «Señor Cruz», dijo Roberto Márquez, acercándose, su rostro una cómica máscara de reverencia y shock. «Nos sentimos profundamente honrados por su presencia, señor Cruz».
El nombre resonó en el cráneo de Alejandro. Cruz Global, la empresa matriz, el dueño. Su sangre se congeló. El hombre que su exesposa miraba con tanto amor no era solo un pretendiente anónimo, era el dueño de todo. Él era dueño de Apex. Él era dueño de Alejandro. Los ojos de Carmen, tranquilos y firmes, se encontraron con los de él al otro lado de la sala. No había malicia en ellos, ni triunfo, solo una comprensión tranquila y devastadora. En esa única mirada, todo el mundo de Alejandro Torres se derrumbó. Javier, aparentemente ajeno a la onda de choque que había creado, asintió cortésmente al CEO de Apex. «Roberto, un evento excelente», dijo, su voz fácilmente audible en la sala silenciada. Sus ojos, sin embargo, estaban en Carmen. «Creo que conoces a mi pareja, Carmen Beltrán». La cabeza de Roberto Márquez giró hacia Carmen. Su rostro era una cómica máscara de confusión y pánico. «Carmen, sí, por supuesto. ¡Qué maravilloso verte!», balbuceó, su sonrisa servil temblando. La ceremonia del premio Negociador del Año fue una ejecución pública. Alejandro, que había estado anticipando este momento durante meses, tuvo que caminar desde su mesa hasta el escenario con piernas que parecían de plomo. Javier recibió el premio de cristal pesado. Caminó hasta el podio, su presencia imponiendo la atención absoluta de cada persona en la sala. «Buenas noches», comenzó Javier, su voz tranquila y mesurada. «Capital Apex ha tenido un año rentable, y una parte clave de eso ha sido la agresiva estrategia de FNNE dirigida por el señor Alejandro Torres». Hizo una pausa, dejando que el nombre flotara en el aire. «La adquisición de Biogenetics en particular ha sido notada por su tenacidad», continuó Javier, eligiendo la palabra con precisión quirúrgica. «Fue una campaña que valoró la victoria por encima de todo. Sin duda, ha asegurado un activo importante para la cartera». Alejandro sintió un tenue atisbo de esperanza. Quizás esto estaría bien. Quizás Cruz era un pragmático. «Sin embargo», dijo Javier, su tono cambiando casi imperceptiblemente, «en Cruz Global, creemos que el cómo se gana importa tanto como el sí se gana. El verdadero valor sostenible no se construye sobre tierra quemada. Se construye sobre la integridad, la previsión y las asociaciones, no sobre la destrucción hostil». Se volvió completamente hacia el público. «Me temo que el costo de esta victoria será mucho mayor que el precio que pagamos». Fue una repudia completa y absoluta. No solo estaba criticando el acuerdo, estaba desmantelando toda la filosofía sobre la que Alejandro había construido su carrera. Lo estaba llamando imprudente y miope frente a toda la industria. Javier luego miró directamente a Alejandro, con un destello de algo ilegible en sus ojos. Le extendió el premio de cristal. «Por tu victoria, señor Torres». Alejandro tomó el premio. Se sintió tan pesado como una lápida. Su mano tembló. Regresó a su mesa, con la cara ardiendo de humillación. Silvia lo miró fijamente, su expresión una mezcla de miedo y asco. Su valor a los ojos de ella estaba cayendo en tiempo real. El mensaje era claro. Su santo patrón lo había excomulgado. El viaje a casa fue silencioso y frío. Silvia se sentó lo más lejos posible de él. «Así que», dijo finalmente, con la voz goteando hielo, «tu exesposa está saliendo con el hombre que es dueño de tu empresa». «No lo sabía», dijo Alejandro, su voz un susurro ronco. «¿No lo sabías?» Ella soltó una risa aguda y fea. «Tú, Alejandro Torres, el hombre que lo sabe todo, que se enorgullece de tener todos los ángulos cubiertos. Te perdiste eso. Me dijiste que era una don nadie, una ama de casa triste, viviendo en un apartamento patético». «Lo era», insistió. La desesperación se colaba en su voz. «Claramente no lo era», se burló Silvia.
Dios mío, la humillación. Todo el mundo me estaba mirando. No estaban mirando porque estaban celosos. Me estaban dando lástima. Alejandro no tenía respuesta. Sabía con una certeza que lo heló hasta los huesos que su carrera en Apex había terminado. Javier Cruz no había necesitado despedirlo. Simplemente lo había expuesto, y el sistema haría el resto. Sería marginado hasta que no tuviera más remedio que renunciar. Pensó en la expresión tranquila de Carmen. No era triunfante. Era algo mucho más devastador. Era indiferencia. Ella había dejado de preocuparse lo suficiente como para ser incluso una enemiga. El movimiento de poder definitivo no fue la venganza. Fue la comprensión de que la persona que te agravió ahora era tan pequeña, tan insignificante, que ya no valía la energía emocional. Si te ha impactado la indiferencia de Carmen, deja un emoji de esto en los comentarios. ¿Crees que Alejandro se lo merecía? Dale a me gusta y comenta tu opinión. Capítulo 4. El camino a la libertad. Las consecuencias fueron más rápidas y brutales de lo que Alejandro Torres podría haber imaginado. El lunes después de la gala, entró en las oficinas de Apex, y la atmósfera era densa con su obituario profesional. Roberto Márquez, su antiguo campeón, lo llamó a su oficina. Alejandro, comenzó Roberto, sin siquiera molestarse en ofrecerle un asiento. Tendremos que reestructurar el liderazgo en la integración de Biogenetics. Dado el feedback del señor Cruz, necesitamos un enfoque diferente, un toque más diplomático. ¿Me estás quitando mi propio trato?, preguntó Alejandro, las palabras sabiendo a ceniza. Ya no es tu trato, Alejandro. Es el trato de la firma. Y la firma necesita proteger su relación con su dueño. Tus otros proyectos también serán reasignados. Necesitamos que des un paso atrás. Céntrate en la estrategia interna por un tiempo. Estrategia interna. El equivalente corporativo de Siberia. Lo estaban poniendo en el congelador, dejándolo marchitarse hasta que entendiera la indirecta y renunciara. Su vida comenzó a desmoronarse. Silvia, al ver que el manantial de dinero y estatus estaba a punto de secarse, hizo las maletas en una semana. No hubo una despedida entre lágrimas, solo una nota fría dejada en la isla de mármol de la cocina. No puedo estar asociada con este tipo de fracaso. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Incluso se llevó el cuadro apagado que Carmen había dejado atrás. Estaba solo en el apartamento estéril. El silencio ahora un peso aplastante. Un mes después de la gala, su teléfono sonó. Era un número no listado. «Hola», respondió, su voz apagada. «Alejandro, soy Carmen». Se congeló, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. «Estoy en nuestra antigua cafetería, la cercana a la universidad. Tengo algo tuyo. Me gustaría devolverlo». Su voz era uniforme, sin inflexiones. No era una petición. La encontró en una pequeña mesa en la parte de atrás, con una taza humeante en sus manos. Ella se veía en paz. Él se sentó, sintiéndose como un suplicante. «No planeé nada de esto, ¿sabes?», dijo ella en voz baja, mirando su taza. «No supe quién era Javier, en ese sentido, hasta unas semanas antes de la gala. Nunca me propuse lastimarte. Podrías haberme avisado», graznó él. Ella finalmente lo miró, y sus ojos eran claros y directos. «¿Por qué? ¿Para que pudieras intentar manipular la situación? ¿Para que pudieras intentar usar mi relación con él para tu beneficio? El Alejandro que yo conocía lo habría hecho. El hombre que me dijo que yo era una carga que lo frenaba, lo habría visto como una oportunidad». Él se estremeció. La verdad de sus palabras fue un golpe físico. «No estoy aquí para regodearme», continuó. «Estoy aquí porque finalmente estoy cerrando este capítulo de mi vida, y quiero hacerlo sin cabos sueltos.
Empujó una pequeña caja de terciopelo a través de la mesa. Él la abrió. Dentro estaba el sencillo y elegante anillo de compromiso que le había dado hacía 15 años. Javier no es un hombre vengativo, Alejandro, dijo ella. Él es un constructor. No disfruta derribando cosas. Lo que dijo en la gala fue una evaluación de negocios. Fue su opinión honesta sobre tu trabajo. No fue personal para él. Se sintió personal, murmuró Alejandro. Lo sé, dijo ella, con un toque de simpatía en su voz, porque para ti todo es personal. Tu trabajo, tu dinero, tu estatus. Eso es lo que eres. Nunca entendiste que para mí siempre se trató de nosotros. La asociación. Cuando terminaste eso, no solo me dejaste a mí, borraste el fundamento de tu propia vida. Has estado en caída libre desde entonces. Simplemente no te diste cuenta. Ella se puso de pie, poniéndose el abrigo. Javier ha establecido un brazo filantrópico de su compañía, la Fundación Cruz. Me ha pedido que dirija su nueva división de arte y cultura. Estaré dotando museos, financiando becas para jóvenes artistas. El trabajo que soñaba hacer cuando tenía 20 años. Ella le dirigió una última mirada persistente. No era lástima, sino una especie de triste despedida. Adiós, Alejandro. Espero que encuentres algo real sobre lo que construir la próxima vez. Se dio la vuelta y salió de la cafetería, dejándolo solo con los fantasmas de quienes solían ser y la ruina de lo que se había convertido. Él miró el anillo, un círculo perfecto que representaba una promesa que él había roto. Por primera vez en su vida adulta, Alejandro Torres lloró. Lloraba por la pérdida de lo único de verdadero valor que jamás había poseído: el amor de una buena mujer. Un año después, el mundo era un lugar diferente para ambos. El exilio de Alejandro era completo. Su renuncia formal de Apex fue una inevitabilidad. Vendió el ático para cubrir la montaña de deudas que el estilo de vida de Silvia había acumulado. Finalmente, encontró un puesto a 2 zonas horarias de distancia, en una ciudad conocida por su modestia, no por su ambición. Ahora era un analista senior en una firma de logística de mercado medio, una compañía que movía cajas reales, no millones abstractos. Su anonimato era absoluto. En la tienda de comestibles era solo un hombre comprando leche. En la oficina era solo el nuevo tipo de fuera de la ciudad. El respeto, el miedo, la envidia que había comandado, se habían ido. Despojado de su título y su audiencia, se vio obligado a sentarse con el hombre que quedaba. No le gustaba la compañía. Mientras tanto, en una soleada oficina con vistas al Parque del Retiro, Carmen Beltrán Cruz firmó la concesión final del trimestre. Su nuevo nombre, que había adoptado después de una tranquila boda en la campiña toscana, se sentía menos como un cambio y más como una realización. Como directora de la División de Arte y Cultura de la Fundación Cruz, Carmen se había convertido en una de las figuras más importantes de su campo. Ella no solo escribía cheques, construía programas, estaba reescribiendo literalmente la historia del arte, dando voz a los silenciados y sacando a la luz historias olvidadas. Su tranquila vida había encontrado su gran propósito. Su asociación con Javier era un estudio de equilibrio sereno. Él buscaba su consejo no solo sobre arte, sino sobre el impacto humano de sus empresas comerciales. Una noche, mientras regresaban a casa después de la inauguración de una galería, Javier deslizó su mano en su brazo. ¿Alguna vez piensas en él?, preguntó suavemente. A veces, admitió ella. Gatitira pata. Solo con tristeza. Pienso en él como un personaje de un libro que leí hace mucho tiempo. Un hombre que estaba tan aterrorizado de ser ordinario
que nunca aprendió a ser verdaderamente extraordinario. Pensó que el valor era algo que se podía poner en un balance. Ella se recostó sobre su hombro en paz. Él nunca entendió que las cosas más valiosas de la vida son las que no tienen precio. Y ahí lo tienen. La historia definitiva de justicia kármica. Esto no se trató de una mujer que buscaba venganza. Se trató de una mujer que redescubría su inmenso valor, mientras que el hombre que la descartó aprendía la brutal diferencia entre precio y valor. Alejandro Torres persiguió los brillantes premios vacíos del mundo, solo para descubrir que el verdadero tesoro era la persona que dejó atrás. La victoria de Carmen fue darse cuenta de que nunca estuvo destinada a ser una jugadora en su juego. Ella era la dueña de un juego completamente diferente, uno jugado con integridad, pasión y gracia. Si amaste esta historia de reivindicación y la poderosa verdad de que el valor de una persona nunca es definido por la opinión de otro, asegúrate de darle a me gusta y cuéntanos tu momento favorito en los comentarios abajo. ¿Qué crees que le depara a Alejandro Torres ahora? ¿Crees que logrará reconstruir algo significativo? No te muevas. Si crees que un hombre puede cambiar de verdad, dale a me gusta ahora mismo y suscríbete al canal para ver si Alejandro Torres finalmente ha aprendido la lección de su vida. Capítulo 5. El precio de la redención. Han pasado más de 2 años desde la fatídica noche de gala. La vida de Alejandro Torres se mide ahora en una dolorosa mediocridad. Ya no contempla el resplandeciente paisaje de Madrid, sino el porche de un edificio de apartamentos en un pequeño pueblo. Trabaja en una empresa de logística, donde los números son la realidad, no una ilusión. La soledad ya no es un castigo, es un espejo. Se ve obligado a enfrentarse a sí mismo desnudo y por primera vez ve el vacío. Ya no lloraba por la pérdida de dinero o poder. Lloraba por la pérdida de su verdadero valor. La caja de terciopelo que contenía su antiguo anillo de compromiso seguía sobre la mesa de centro, un testimonio físico de la promesa que había roto. Era lo único que le quedaba de su antiguo matrimonio y que no había vendido. Una carta de arrepentimiento. Alejandro sabía que para seguir adelante de verdad necesitaba una última cosa. No el perdón, sino una confesión de la persona a la que más había herido. Escribió una carta. No un correo electrónico ni un mensaje instantáneo, sino una nota manuscrita en papel normal. La envió no a la oficina de Javier Cruz, Julián, ni al domicilio de Carmen, sino a la Fundación Cruz, de la que Carmen era ahora directora. La carta contenía solo 2 frases. Quiero devolver un último favor. Pido solo 20 minutos de su tiempo, no por un trabajo, sino por el cierre. Unas semanas después, sonó su teléfono. Esta es la oficina de la Fundación Cruz. El señor Cruz se reunirá con usted en la cafetería de la Fundación este jueves a las 10 p.m., exactamente 20 minutos. Alejandro sentía el corazón latir con fuerza. Sabía que esta era su única oportunidad de deshacerse de la piedra más pesada que tenía en el corazón. La confrontación fría. El café de la Fundación Cruz estaba en la planta baja de un edificio histórico, donde la luz inundaba las paredes decoradas con obras de arte joven. Era un espacio cálido, un marcado contraste con la frialdad del Capitolio. Javier Cruz ya lo estaba esperando. Vestía una sencilla camisa de lino, y la calma que emanaba lo hizo sentir pequeño. No porque Javier fuera rico, sino porque estaba en paz. Gracias por venir, Torres, dijo Javier con un tono profesional, sin emoción. La señorita Carmen me pidió verlo. Tengo 20 minutos. Alejandro no se sentó enfrente. Se sentó ligeramente inclinado, en un gesto de sumisión. No vine a pedir trabajo, ni a que me devuelvan mis propiedades.
comenzó Alejandro con la voz ronca por la tensión. Sé que arruiné mi carrera. Lo acepto. Vine a devolver algo. Dejó la caja de terciopelo sobre la mesa y se la pasó a Javier. Este es el anillo de compromiso. Le dije a Carmen que lo vendiera, pero lo devolvió. Esa fue la promesa que rompí. Quería que supiera que lo guardé durante 2 años como recordatorio. Ahora se lo devuelvo a quien ella eligió. Se lo doy. Javier miró la caja, luego a Alejandro. ¿Por qué no lo enviaste por correo? Porque eres la verdad que no puedo ver, respondió Alejandro, mirándolo directamente a los ojos. Tú viste a Carmen no solo como mujer, sino como compañera. Viste su valor en la galería, mientras que yo solo lo vi en mi sala. Necesito decir esto delante de quien me enseñó esa lección. No te vengaste de mí. Solo juzgaste mi trabajo. Y fallé. Justo cuando el reloj dio las 10, la puerta se abrió. Carmen Beltrán entró. Vestía un traje ligero y elegante. Vio a Alejandro y se quedó sin aliento. No lo esperaba allí, o al menos fingió no hacerlo. Javier, dijo con la voz un poco rígida. ¿Terminaste? No, respondió Javier, señalando a Alejandro con la cabeza. Simplemente devolvió el anillo. Carmen se acercó, recorriendo el anillo con la mirada, y luego se detuvo en Alejandro. No sentía odio, solo cansancio y una compasión distante. Dijiste que lo devolviste todo, dijo Carmen con voz tranquila. Entonces, ¿qué más quieres, Alejandro? Pregunta interactiva. Si fueras Carmen, después de encontrar la felicidad, ¿perdonarías a Alejandro y lo olvidarías o guardarías su arrepentimiento como lección para el futuro? Deja tu opinión en los comentarios. La redención y el cierre. Alejandro miró a Carmen, la mujer a la que había llamado estática. Ahora era la fuente de un imperio de arte y caridad. No he venido a pedir perdón, dijo Alejandro con voz sincera, sin rastro de falsedad. Sé que he causado mucho daño. He venido a decir, tenías razón. No eres una carga. Soy yo quien carece de ambición. La grandeza no es el dinero que gano, sino el propósito que destruyo. Miró fijamente el anillo. Este anillo fue una vez un símbolo de posesión. Te lo devuelvo para decir, eres libre. Lo has sido desde el día que te fuiste. He aprendido esa lección. Ya no soy tiburón. Soy un pequeño pez que intenta aprender a nadar sin morder. Se puso de pie. Ese es el último favor que quiero devolver. Buena suerte a ambos. Alejandro les hizo una leve reverencia y se dio la vuelta para irse. Carmen no dijo ni una palabra hasta que se cerró la puerta del café. Miró a Javier y luego cogió la caja de terciopelo. ¿Crees que dice la verdad? Javier se encogió de hombros, con su serenidad característica. No importa, mi amor. Vino aquí para liberarse. Su salvación no es asunto nuestro. Carmen miró el anillo. Entonces miró por la ventana, donde Alejandro caminaba por la calle, un hombre completamente común entre la multitud. Abrió la caja, sacó el anillo y lo dejó caer en el vaso de papel que Alejandro acababa de usar. Su valor es su lección, dijo. No es mi propiedad. Se giró hacia Javier, quien la miraba con amor en los ojos. Sigamos con nuestro trabajo. Carmen y Javier salieron del café, dejando el anillo sobre la mesa. Era una reliquia, el símbolo de una promesa rota, un reino caído y una lección aprendida a un alto precio. El perdón de Carmen no fue una palabra, fue un acto de abandono. No eligió la venganza, eligió crecer. Alejandro consiguió lo que quería, el reconocimiento de que su mejor vida no era una coincidencia, sino una consecuencia directa de su grandeza oculta, que él, por ser demasiado ciego, no pudo ver. La confrontación finalmente terminó. Alejandro ha pagado su deuda. Carmen ha recuperado la paz. La lección no es que gana la mujer descartada, sino que un hombre lo pierde todo cuando juzga mal a la única persona que de verdad lo ama.
Si la decisión de Carmen de dejar atrás el pasado te parece el verdadero acto de fuerza, no olvides suscribirte. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que Alejandro hará con su vida ahora que ha encontrado el cierre? Capítulo 6. El sabotaje invisible. El sabotaje invisible. El final de Alejandro Torres no marcó la paz, sino el comienzo de una nueva guerra. Una guerra silenciosa, fría, librada no con martillos de herrero, sino con documentos legales y cifras. Carmen Beltrán Cruz, como directora de la División de Arte y Cultura de la Fundación Cruz, se había convertido en una figura influyente. Su último y más ambicioso proyecto era la Beca Velada, un fondo para artistas marginados y mayores, que llevaba su nombre en honor a las mujeres silenciadas en la historia del arte. El proyecto atrajo la atención de coleccionistas y críticos, pero también de los enemigos. Un lunes por la mañana, en su soleada oficina de Madrid, el ambiente se rompió. Roberto Márquez, el ex CEO de Capital Apex, quien, tras el escándalo de Alejandro, fue discretamente forzado a renunciar, había sido nombrado director de una poderosa firma de capital riesgo que competía por las mismas esferas de influencia. Su objetivo: desacreditar a Carmen. La campaña de difamación. El ataque comenzó de forma sutil. Primero, en las redes sociales especializadas en arte, surgieron perfiles anónimos que cuestionaban la experiencia práctica de Carmen, insinuando que su posición era solo un adorno de esposa para el señor Cruz. Luego, la Beca Velada recibió un golpe directo. Carmen descubrió que un gran mecenas anónimo se había retirado de la beca en el último minuto, retirando un fondo crítico para el proyecto. El director del mecenazgo no dio explicaciones, solo un mensaje seco: cambios estratégicos. Carmen sintió el frío familiar de la vieja Madrid corporativa. No era una batalla de egos, era un sabotaje invisible, diseñado para hacerla fracasar en el lugar donde ella se sentía más fuerte. Su propósito: están intentando que me ahogue en mi propia pasión, le dijo Carmen a Javier Julián una noche, mientras revisaban los documentos en el ático. Javier estaba en silencio, observando los estados de cuenta. Esto no es casualidad, mi amor. La firma que compró el mecenazgo anónimo pertenece a una red controlada por Márquez. Él no quiere que fracases. Él quiere que te vean como la debilidad de Cruz Global. Elisa se enderezó. Había un brillo peligroso en sus ojos. Se equivocan. Yo ya no soy la debilidad de nadie. El contragolpe de la curadora. El contragolpe de la curadora. La semana siguiente, el sabotaje escaló. Una prestigiosa galería canceló una exposición vital para una de las artistas beneficiarias de la fundación, citando dudas sobre la calidad de la curaduría. El mensaje era claro: la firma de Carmen Beltrán no es fiable. Javier quería intervenir con su poder financiero, aniquilando a Márquez con una llamada o una adquisición. No, Javier, dijo Carmen, sosteniendo su mano. No vas a usar el dinero. Alejandro me enseñó que la fuerza bruta solo crea ceniza. Yo tengo que ganar esto usando mi valor, no el tuyo. Yo tengo el ojo. Yo tengo la historia. Carmen ideó un plan que demostraba su profundo conocimiento del arte y del ego. Se centró en la exposición cancelada. Sabía que la galería había cancelado porque Roberto Márquez, a través de su influencia, había prometido a esa galería una pieza de arte invaluable que Javier poseía en privado. Un boceto de un Goya. Carmen confrontó al director de la galería. Sé que canceló nuestra exposición por el boceto de Goya. Sé que el señor Márquez le prometió mediar para que lo obtuviera de Cruz Global. El director palideció. ¿Cómo lo sabe? Porque yo soy la única persona que puede autorizar la venta
o préstamo de la colección privada del señor Cruz. Y le aseguro, no lo haré. Pero luego, Carmen sonrió. Sin embargo, puedo ofrecerle algo más valioso que una pieza para la venta. Le ofrezco algo para la historia. Pregunta. Clave. Si fueras Carmen, ¿qué ofrecerías al director de la galería para revertir el sabotaje de Márquez? ¿Algo que valga más que el boceto de Goya? Piensa como una curadora y coméntalo. El valor de la historia. El truco de Carmen fue simple y brillante. Ella entendió que la élite artística no solo quería poseer, también quería legitimidad. En lugar del Goya, Carmen le ofreció a la galería una exhibición temporal exclusiva de 5 piezas maestras de la colección privada de Javier Cruz, piezas que nunca antes habían sido vistas por el público. Con una condición: la galería debía restablecer la exposición de la artista marginada, dándole el lugar de honor y una inauguración con Javier y Carmen presentes. El director, con la perspectiva de tener una primicia mundial de la colección Cruz y la garantía de legitimidad que conllevaba la presencia de Javier, aceptó de inmediato. El prestigio superó al dinero. Roberto Márquez fue humillado públicamente. Su intento de sabotear a Carmen no solo fracasó, sino que inadvertidamente impulsó la Fundación Cruz a la cima de la escena artística de Madrid. El rumor se extendió. Nunca desafíes a la mujer de Cruz. Ella no usa dinero, usa el arte para matarte. El sabotaje invisible se había vuelto visible, y Carmen había ganado usando su verdadera fuerza, la habilidad de ver el alma de las cosas. Esa noche, Javier abrazó a Carmen en su ático. «Lo hiciste. Ganaste. Gané con mi propia moneda», dijo ella, acurrucándose en él. «Ya no soy la mujer que Alejandro llamó estática. Soy la mujer que elige las historias que se cuentan». El sabotaje invisible había confirmado la lección final. El valor de Carmen no radicaba en ser el accesorio de un hombre, sino en ser el motor de un legado. Y en el mundo de ellos, la historia que ella eligió contar sobre sí misma era la más invencible de todas. Si crees que Carmen se merece este triunfo, comenta con la palabra leyenda y no olvides suscribirte para el próximo capítulo de la saga. Capítulo 7. La sombra de la familia. Tras el fiasco del sabotaje invisible, orquestado por Roberto Márquez, la reputación de Carmen como gestora y curadora se disparó. La Fundación Cruz se convirtió en el punto de referencia de la legitimidad en el arte, y Carmen y Javier, Julian, formaron una dupla poderosa, combinando la visión filantrópica con el respaldo financiero inexpugnable. Sin embargo, en el mundo de los Cruz, la grandeza de Javier era, paradójicamente, una ofensa. Javier no era un Cruz de nacimiento. Era un Julian, el hijo adoptivo y heredero de doña Isabela Cruz, la matriarca de la fortuna familiar, fallecida hace años. Su éxito con Cruz Global y su elección de casarse con Carmen, una extranjera, sin linaje noble y con un pasado mediático turbulento, era visto por sus primos y tíos como un peligro moral y financiero. La familia Cruz, controladora de antiguos fideicomisos y accionistas minoritarios de la red de Javier, temía que Carmen, con su pasión por el arte desfavorecido, desviara la fortuna hacia causas excéntricas. El chantaje navideño. El ataque llegó con la sutileza de un telegrama. En la cena anual de Nochebuena, celebrada en la gigantesca finca familiar en las afueras de Toledo, la atmósfera era más fría que el aire exterior. Don Elías Cruz, el primo mayor y abogado principal de la familia, tomó la palabra. «Javier, querido, estamos impresionados con el desempeño de Cruz Global», dijo don Elías, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero la fundación nos preocupa». Carmen sintió la tensión en la mesa. Las cabezas de los primos se giraron.
observándola como si fuera una pieza de exposición de mal gusto. La fundación está prosperando, Elías, respondió Javier, con su tono tranquilo habitual. Hemos triplicado los beneficiarios este año. Sí, los beneficiarios, intervino su esposa, Teresa. Pero, ¿a qué precio? Hemos notado que tu esposa, Carmen, ha solicitado la liberación de un antiguo fideicomiso creado por tu madre, Isabela, destinado originalmente a la preservación de obras de arte religioso para la diócesis de Toledo. Carmen intervino, su voz clara como cristal. Ese fideicomiso está en desuso. La beca velada cumple mejor el espíritu de doña Isabela, ayudando a las almas creativas que la Iglesia ignora. Don Elías arrojó la bomba, bajando la voz hasta convertirla en un susurro amenazante que solo la mesa principal podía escuchar. «O liberas el fideicomiso para su propósito original», dijo Elías, deslizando una carpeta hacia Javier. «O publicaremos un informe de auditoría detallando unas irregularidades fiscales menores de hace una década en la fundación. Irregularidades que no son graves, pero que, puestas en manos de la prensa, destruirán la reputación de Carmen y paralizarán todos sus proyectos». El chantaje era directo. La paz de la fundación y la reputación de Carmen a cambio del dinero de Isabela. Pregunta interactiva. ¿Debería Javier usar su poder e influencia para aplastar a la familia, como el viejo Alejandro Torres lo habría hecho? ¿O debería Carmen, con su nueva ética, encontrar una forma de neutralizar el chantaje sin destruir a la familia? ¿La sangre de Javier? Vota y comenta con tu opinión. El legado oculto de Isabela Javier miró a Carmen. Ella no le devolvió la mirada de pánico, sino una de confianza inquebrantable. «No, Elías», dijo Javier, «no vamos a ceder al chantaje. Carmen ha devuelto la decencia a esta familia». Elías sonrió con suficiencia. «Lástima. Preparaos para el escándalo, entonces». Javier no se levantó para pelear. Él esperó. Él recordó las palabras de su madre adoptiva, Isabela, una mujer que siempre había odiado la codicia de su propia sangre. Al día siguiente, Javier y Carmen acudieron a la casa del abogado personal de doña Isabela, un anciano llamado Don Miguel. «Mi madre siempre me dijo que si la familia intentaba controlarme, yo tenía una llave», dijo Javier. Don Miguel suspiró y abrió una caja fuerte. Dentro, no había dinero, sino un único documento. Un anexo al testamento de Isabela Cruz, escrito a mano y firmado un día antes de su muerte. El anexo revelaba que doña Isabela había previsto exactamente el comportamiento de sus parientes codiciosos. En él se estipulaba que, si en algún momento, cualquier miembro de la familia Cruz intentaba obstaculizar o sabotear la labor filantrópica de Javier, el 51% de las acciones minoritarias de la familia en Cruz Global, las que les daban poder de veto, se transferirían inmediatamente a un fondo fiduciario llamado el Fondo Julian, que solo Javier y su esposa, Carmen, podrían controlar. La sombra de la familia era, de hecho, la sombra protectora de la madre. El triunfo de la integridad. Javier y Carmen convocaron una reunión de emergencia con don Elías y el consejo familiar. Elías comenzó, blandiendo el informe de auditoría. «O nos dan el fideicomiso o mañana la reputación de Carmen Beltrán será pasto de la prensa». Javier deslizó el anexo de Isabela por la mesa. «Querido Elías», dijo Javier, copiando el tono frío y distante de su primo, «mi madre dejó esto para ti y tus cómplices. Si publican una sola palabra sobre las cuentas de mi esposa, este anexo se activa. Mañana por la mañana, ustedes perderán su derecho a voto en Cruz Global y la mayoría de su capital. La Fundación Cruz seguirá funcionando, pero Cruz Global estará permanentemente fuera de vuestro alcance». El rostro de don Elías se descompuso. Él había usado el chantaje. Javier había usado la ley. «Mamá nunca confió en vosotros.
susurró Javier, sin odio, sino con lástima. Ella me enseñó que la integridad es la única herencia que vale la pena proteger. Elías y el consejo se retiraron en silencio, la derrota grabada en sus rostros pálidos. El informe de auditoría fue quemado en la chimenea de la finca, sin que se publicara una sola línea. Carmen y Javier regresaron a Madrid esa misma noche, dejando atrás el veneno de la codicia. El amor y la lealtad que compartían habían superado no solo el pasado de Alejandro, sino también la tóxica sombra de la familia Cruz. Habían demostrado que en su relación y en su imperio no había debilidad, solo fortaleza ética. Si crees que la sabiduría de doña Isabela salvó el día, comenta con la palabra Isabela. Y no olvides suscribirte para el final de esta saga. Habían pasado 3 años. Carmen Beltrán Cruz estaba en la cúspide de su carrera, sentada en el mismo ático que una vez le pareció la sede de un fantasma. Ahora era su hogar y el centro de un amor forjado en la honestidad. La Fundación Cruz había doblado su impacto. Había logrado lo que Alejandro Torres nunca pudo: convertir el dinero en significado y el poder en bondad. Javier y ella eran inseparables. Su poder no era ruidoso, era la certeza silenciosa de que ambos se habían elegido mutuamente por lo que eran y no por lo que poseían. El último mensaje de un fantasma. En su vida tranquila, Alejandro Torres, logística de Mercado Medio, había aprendido a coexistir con la soledad. Ya no era un infierno, sino un lienzo en blanco. Un día, mientras estaba en su modesto apartamento, recibió un paquete por correo. No tenía remitente. Adentro, encontró un libro antiguo de arte, un catálogo de la Pinacoteca del Prado que Carmen había atesorado en sus días de estudiante. Estaba dedicado por dentro a que encuentre el valor en lo que no tiene precio. La letra era de Carmen, pero la dedicatoria estaba firmada por Javier Cruz, y junto al libro, un sobre. Dentro, un único cheque. No era para él. Era una dotación anónima a nombre de una pequeña galería local en su ciudad actual, un lugar que Alejandro solía visitar a veces. Era un cheque a nombre de su nuevo yo, el hombre que apreciaba el arte por la belleza, no por la inversión. El mensaje no era una burla, ni una oferta de trabajo. Era una liberación. Carmen, a través de Javier, le estaba diciendo que la deuda estaba pagada, no con dinero, sino con la aceptación de su nueva identidad. Alejandro, el hombre que una vez despreció el contentamiento, sintió una paz inesperada. No había redención completa, pero había cierre. Su vida seguía siendo humilde, pero por primera vez era suya. Miró el cheque, lo rompió y lo tiró a la papelera. Sabía que su valor no residía en el dinero de otro. La reflexión de la curadora, Carmen, ajena a la destrucción del cheque, estaba en su despacho, mirando un Vermeer que había adquirido para la fundación. Era un cuadro tranquilo, enfocado en la luz y la vida cotidiana. Alejandro nunca entendió este cuadro, le dijo a Javier, quien entraba con un café. Pensaba que la luz era un truco. Él siempre buscó el precio de las cosas. Y tú buscaste el valor, dijo Javier, besándola en la frente. Mi mayor victoria, reflexionó Carmen, sosteniendo el café de su marido, el hombre que realmente la vio. No fue obtener la fundación, ni casarme contigo. Mi victoria fue darme cuenta de que el mundo que perdí con él no era un reino, sino una jaula dorada. Y mi supuesta falta de impulso era en realidad mi paz interior, esperando el suelo adecuado para crecer. La historia de Alejandro Torres terminó en la soledad, pero con una lección aprendida. La historia de Carmen Beltrán Cruz terminó en la luz, con un propósito inquebrantable.
El verdadero triunfo no fue la venganza kármica, sino la claridad. Carmen no se convirtió en la enemiga de Alejandro. Se convirtió en la medida de su propia vida, la vara con la que midió su caída y su lenta, pero significativa, reconstrucción. Y así concluye nuestra saga. Esta historia nos recuerda que la verdadera medida de un hombre no es su riqueza o su poder, sino lo que decide construir después de haberlo perdido todo. El valor real de una persona no está en el precio que el mundo le pone, sino en la paz que encuentra en su propia alma. Gracias por seguir la saga hasta el final. Comenta con la palabra fin para cerrar este libro y decirnos qué saga quieres que escribamos a continuación.